Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ahí Susana Pasahuiza. Prosiguiendo con la explicación, vamos a ver la creación de un nuevo proyecto. Podemos ver acá la pantalla de todo el campo de trabajo que tiene Project 2013. Ahí vemos el nombre de tareas, la duración, el comienzo, un fin, y podemos ver acá todos estos campos para poder ver dentro del proyecto. Pero antes de poder empezar a trabajar con estas tareas, primero vemos el entorno de trabajo. Vamos hasta proyecto y después vamos a lo que es información del proyecto. Hacemos clic ahí en esa opción de la pestaña y nos manda una ventana, que es esta. Después vemos que la fecha de comienzo, esta fecha es la fecha en la cual va a iniciar nuestro proyecto. Está saliendo por defecto la fecha en la que está en la computadora, pero no es conveniente poner esta fecha como el inicio de nuestro proyecto. Podemos colocar otra fecha posterior, por ejemplo el 29 de marzo del 2014. En lo que es la fecha de finalización, ahí vemos que sale por defecto la fecha de la computadora. Sale por defecto ya que no tenemos ningún proyecto dentro de la computadora. Entonces no va a haber ni un inicio ni un final en el proyecto. De ahí vemos en lo que es programar a partir de. Tenemos dos opciones, una es fecha de comienzo del proyecto y fecha de finalización. Cuando está la fecha de comienzo del proyecto, todas las tareas comienzan lo antes posible dentro de la fecha de proyecto. Esto nos permite incluir márgenes de demora dentro del proyecto y tener todos esos días para poder demorarnos en lo que es en el proyecto. En el caso que elijamos la otra, que es fecha de finalización del proyecto, que todas las tareas comienzan lo más tarde. Eso quiere decir que va a ser un poco difícil incluir márgenes de demora dentro de nuestro proyecto. Esto es un poco raro, ya que no es conveniente tener una fecha de inicio como la fecha de finalización del proyecto, ya que nos vamos a ajustar mucho en nuestras actividades. Por lo tanto, dejamos la primera opción para que nuestras tareas sean lo más antes posible. De ahí vemos la fecha actual. Es la fecha en la que está en el ordenador, en este caso es el sábado 1 de marzo. Después fecha de estado, vemos ahí el marco de la fecha. En esta fecha vamos a permitir elegir una fecha para hacer el análisis de costos, proyectos, duración de nuestro proyecto. En esta parte incluimos lo que es el proyecto dentro de nuestro proyecto de lo que está programado. De ahí vemos lo que es el calendario. El calendario nos permite elegir un tipo de horario de trabajo, en el caso 24 horas, estándar o el turno de noche. En este caso vamos a dejar en caso estándar. Eso depende del proyecto que se cree. En lo que es prioridad, vamos a ver en lo que es cuando manejamos varios proyectos en forma paralela en ese caso se va a dar prioridad a cada proyecto. Ahora, como estamos trabajando con un solo proyecto, vamos a dejar la prioridad como está. En lo que es campos personales de la empresa, solo esto va a estar activo cuando nosotros trabajamos en una empresa y cuando ésta cuente con un servidor proyecto. Bueno, esta es la configuración de un proyecto general. Ponemos aceptar. Ya, para cambiar la fecha del proyecto, vamos a proyecto, tiempo de trabajo. En esta ventana emergente vamos a tener la configuración del trabajo estándar. También tenemos el calendario de 24 horas, de turno noche. En este caso vamos a manejar el calendario estándar, que es de 8 horas diarias, según este horario que vemos ahí, que también podemos modificar. También debemos tener en consideración que no todos los días van a ser laborables. También hay días feriados o días feriados por días nacionales o fechas especiales que de acuerdo a lo que nosotros programemos. Entonces nos enfocamos en lo que es en el calendario. Tenemos las fechas, respectivas fechas. Hay muchos años en los cuales podemos incluir
bastantes programaciones que hagamos. Ahora en lo que es el mes de marzo, podemos irnos a otra fecha. Ahora vamos a colocar feriados. Por ejemplo, el 1 de enero es un feriado nacional. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos al mes de enero, colocamos el primero, entonces le ponemos el nombre, ponemos feriado nacional, de ahí, una vez haciendo eso, vamos a tener el comienzo, que es el del primero, y el fin, que es la misma fecha. Nos vamos a detalles y nos vamos a un feriado no laborable, marcamos esa opción, que se va a repetir solo un día. Entonces va a pasar que este feriado es anual, porque cada año se repite el mismo feriado el 1 de enero. Entonces, y de ahí podemos elegir hasta 5 años. En este caso ponemos 5 veces. Y de ahí ponemos aceptar. De ahí podemos ver cómo cambia el feriado nacional, que va a cambiar desde el inicio, que es 2014, hasta el fin, que va a ser 2018, durante 5 años. Y también vemos cómo cambia dentro del calendario el 1 de enero. También podemos agregar otros días feriados, como por ejemplo uno más conocido, que es Navidad, que nos vamos hasta el 25 de diciembre de este año. Entonces hacemos el mismo procedimiento, podemos Navidad, de ahí marcamos en el comienzo y cómo se ve que se va a dar el inicio y el fin, ¿no? Entonces vemos que también se marca de rojo, vamos a detalles, de ahí vemos que va a ser anual ese feriado, que es el 25 de diciembre y que también se va a repetir durante 5 años, dependiendo de la duración del proyecto. Podemos aceptar y vemos como Navidad lo vamos a considerar feriado. Entonces, un ejemplo más, que se va a hacer el mismo procedimiento, semana religiosa, Semana Santa, que lo ponemos como Viernes Santo.